Quiero invitarles a todos a abrir sus Biblias en esta mañana en Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 31. Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 31. Continuamos en nuestro estudio, nuestro análisis de este texto, de este libro, y anhelamos que el Señor pueda hablarnos una vez más a través de su palabra. Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 31. ¿Estamos ahí? Amén. La palabra del Señor dice así en esta mañana, en la porción que vamos a meditar el día de hoy. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que haga delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, porque yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había puesto a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. No sé si le pasó igual que a mí, pero cuando llegué al versículo 31 y leí: y el pueblo creyó, inevitablemente salió una sonrisa. Dios lo había prometido. Moisés lo había dudado muchas veces, pero Dios se lo había prometido. Y aquí vemos finalmente el cumplimiento. Quiero invitarles que vayamos al Señor en oración, pidiendo que esta palabra, este texto que vamos a leer, sea de edificación a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra una vez más. Te pido por tu gran misericordia, Señor, que tú nos auxilies en esta hora, que tú puedas aplicar tu verdad que estos hermanos y amigos van a escuchar en sus oídos, que tú puedas aplicarla a su corazón. Ten misericordia de mí, Señor, y a pesar de lo que soy, que tu palabra sea predicada con verdad y con claridad en esta mañana. Gracias por este privilegio. Háblanos, Señor, y nosotros escucharemos tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana he puesto por título a nuestra predicación: de Madián a Egipto, el viaje de redención comienza. De Madián a Egipto, el viaje de redención comienza. Nosotros hemos hablado en sermones anteriores, cuando íbamos mirando la intervención que Dios tuvo y el trato que Dios tuvo con Moisés. Desde el mismo momento en que Moisés tuvo que huir de Egipto para irse al desierto, desde que Moisés tuvo que aprender a ser un pastor de ovejas y estuvo 40 años en el desierto, desde que el Señor le habló en esa zarza ardiente, todas esas cosas no es otra cosa que la preparación que Dios estaba haciendo para la gran liberación que haría a su pueblo
a través de preparar al hombre que él había escogido para que haga esta tarea. Ya la conversación entre Dios y Moisés ha terminado. Recuerden que hasta la semana anterior Dios estaba hablando con Moisés en el texto y estaba hablando desde la zarza ardiente. Moisés estaba delante de una gran visión, estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo la santidad de Dios. Moisés iba a cambiar su vida para siempre después de haber tenido ese encuentro con el Señor. Lo que hoy nosotros tenemos por delante ya no es parte de la conversación que Dios tiene con Moisés en la zarza ardiente, ni en esa circunstancia, sino que ahora encontramos a un Moisés que comienza su viaje para Egipto con el propósito de comenzar la redención que Dios iba a hacer del pueblo de Israel. Ahora, esta historia que nosotros hemos leído y que vamos a estudiar en esta mañana, podemos dividirla en, si quisiéramos llamar, 3 escenarios o 3 escenas distintas en donde Dios está tratando con Moisés en el camino que tiene Moisés desde Madián hasta Egipto. Por eso nuestro sermón en esta mañana está dividido en 3 partes, a los cuales les he llamado 3 escenas o 3 escenarios distintos. El primer escenario va desde el versículo 18 hasta el versículo 23 y le pudiéramos poner por nombre saliendo de Madián. El primer escenario que vemos o la primera escena es Moisés saliendo de Madián, del versículo 18 al versículo 23. En segundo lugar, la segunda escena, vemos a Moisés durante el camino. Ya está en el desierto, volviendo a Egipto, está en ese camino. Y por eso podemos ponerle por título, en el camino, los versículos 24 al 26. Y en tercer lugar, la tercera escena, pudiéramos llamarla llegando a Egipto, y van de los versículos 27 al 31. Llegando a Egipto, versículos 27 al 31. Como ustedes pueden ver, son 3 momentos en el mismo viaje. El uno estando en Egipto, en Madián, saliendo para Egipto. El segundo en medio del camino, en algún lugar. Y el tercero es llegando a Egipto y encontrándose con su hermano Aarón. Así que en esta mañana vamos a analizar esta historia buscando la enseñanza de Dios para nuestras vidas y que Dios nos confronte al mirar nuestra vida en estos 3 escenarios de la vida de Moisés yendo de Madián hacia Egipto. En primer lugar, la primera escena, saliendo de Madián, está en los versículos 18 al 23. Esta primera escena sucede inmediatamente después de las palabras del Señor, en la que está comisionando a Moisés a ir a Egipto para poder sacar su pueblo con poder. Dios ya contestó las excusas de Moisés, Dios ya le ayudó en su debilidad, lo está encaminando, y entonces Moisés termina esa conversación, inmediatamente va y habla con su suegro para poder decir cuáles eran los nuevos planes y cómo las cosas iban a cambiar. Así que esta primera escena yo quisiera dividirla en 4 partes o 4 cosas importantes que encontramos aquí. En primer lugar, en el versículo 18 encontramos la disposición de parte de Moisés. La disposición de Moisés. Dios acaba de hablar con Moisés y dice el versículo 18: y así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Mis hermanos, si hay algo que salta a la luz en este concepto, es que después de escuchar la voz de Dios, Moisés está dispuesto a obedecer. Él sabe que tiene que ir a Egipto, no está muy contento, tiene algunas dudas, pero finalmente Dios le ayuda en su incredulidad y él está listo para empezar el viaje. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que ir a hablar con su suegro. Si nosotros volviéramos a recordar la historia, cuando Moisés llega a Madián como un prófugo de la justicia egipcia, él llega y ayuda a estas mujeres con el tema del pozo. Cuando se entera Jetro que eso había hecho Moisés defendiendo a sus hijas, las manda de regreso y dicen: ¿por qué han dejado a este hombre? Eso no se hace así. Y entonces lo trajeron y Jetro lo deja trabajar con él, lo deja vivir con él y le da por esposa a su hija Séfora.
Jetro había sido un hombre muy piadoso, muy bondadoso hacia este hombre Moisés, un hombre prófugo que no tenía mucho que ofrecer, pero que Jetro extendió su mano. No hubiera sido correcto que Moisés simplemente hubiera tomado sus cosas y en la noche se hubiera ido sin haber resuelto lo que tiene que ver con poner en orden todas las cosas antes de emprender su viaje. Leyendo esta mañana a Matthew Henry, él decía en su comentario: cuando un creyente es llamado a hacer las cosas como Dios lo llama a hacer, es muy importante que ese creyente ponga en orden todas las cosas con las que Dios ha sido bondadoso con él. Si algún hombre entre ustedes es llamado al ministerio, no es correcto simplemente dejar las cosas tiradas y salir diciendo: es que Dios me llamó. Parte del orden y parte de las cosas que Dios hace es que Dios siempre obra haciendo las cosas en orden. Por eso es tan importante este concepto. Moisés regresa, habla con su suegro y le dice: yo me tengo que ir, voy a ir a la casa de mis hermanos, voy a ver si todavía viven. No sabemos por qué Moisés no le revela lo que Dios le dijo. No sabemos por qué no le dijo: mira, suegro, me voy porque Israel va a ser libertada y Dios me escogió a mí. No sabemos por qué no lo hizo. Pero él le dice a su suegro que se va a ir, y eso muestra la disposición que hay en su corazón. Una disposición de decir: Señor, si eso es lo que tú quieres de mí, aquí yo estoy. Inevitablemente tenemos que vernos reflejados en esto. Todo el tiempo estamos escuchando la palabra de Dios. Mis hermanos, me atrevo a decir que por lo menos en nuestra iglesia, el gran problema con el que nosotros nos vamos a enfrentar todos los días no es tratar de escuchar la voz de Dios. La escuchamos muchas veces y de muchas maneras. El problema no es que escasee la palabra de Dios. El problema no es que nosotros no sepamos lo que Dios quiere. El problema tiene que ver con esto que sí había en el corazón de Moisés: disposición a obedecer lo que Dios le había dicho que haga. Yo te quiero hacer una pregunta antes de seguir exponiendo este texto. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? Quizás fue la semana pasada, mientras escuchábamos las excusas de un hombre y un Dios tan amoroso. O quizás fue la semana anterior a esa. O quizás fue durante esta semana en tu tiempo devocional. Dios habla cuando su palabra se abre. Dios no está mudo. Dios no está en silencio, simplemente dejándote que te imagines qué es lo que Él espera de ti. Su voluntad está claramente revelada. El problema no es ignorancia. El problema no es que no sabemos lo que tenemos que hacer. Quizás estamos llenos de dudas, quizás tenemos conflictos, quizás no sabemos cómo hacerlo, quizás como Moisés. Pero si hay algo que podemos aprender de Moisés, en esta expresión de este texto, es la disposición que Moisés tuvo para hacer, no importa si no estaba tan convencido. Eso era lo que Dios le había pedido. Nuestra pregunta para nuestras almas es: ¿hay esa disposición? Casi siempre nosotros estamos llenos de excusas para poder explicar el por qué no hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando uno escucha la voz de Dios, uno no puede endurecer su corazón. Y eso es algo que el Señor lo muestra y lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento muchas veces. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabes qué pasa cuando uno escucha lo que Dios quiere? Escucha lo que Dios quiere, escucha lo que Dios quiere, pero no obedece lo que Dios quiere. Nuestro corazón comienza a endurecerse. Y quizás Dios te está llamando a ti a cosas muy concretas que tú estás claro al respecto. Quizás es: yo sé que tengo que mejorar como esposa. Yo sé que tengo que mejorar como esposo. Yo sé que las cosas en nuestro hogar con nuestros hijos podríamos hacerlas mejor. Yo sé que pudiéramos cambiar esto otro. El tema es que saberlo simplemente te hace ser un buen oyente. Porque cada vez que la palabra de Dios se abre, nuestro corazón es puesto delante de la verdad de Dios y somos iluminados. Y no tenemos excusas. Y nadie puede decir: yo no sé qué es lo que Dios espera de mí.
Porque el que no tiene sabiduría para saberlo, se la puede pedir a Dios y Dios la otorga sin reproche a quien se la pide. Ese no es el problema. El problema es la disposición para hacer lo que Dios nos dice que hagamos. En segundo lugar, también nosotros encontramos en este texto, en el versículo 19, el tiempo del Señor. Quiero que noten, en el versículo 19, el Señor le dice a Moisés que ya puede volver a Egipto porque han muerto todos los que procuraban su muerte. Es decir, había una orden, había sido un llamamiento, él iba a ser ese hombre, pero qué importante es aprender a mirar los tiempos de Dios. Y Dios le revela su tiempo. Mis hermanos, Dios quiere cosas de nosotros, pero aún el tiempo y cómo lo hacemos es importante porque Dios hace todas las cosas en orden. Y aquí vemos a Dios diciéndole a Moisés, después de tener la disposición del corazón de Moisés, Dios le dice, ahora, este es el tiempo. ¿Saben? Hay casos muy puntuales en los que nosotros podríamos pensar con respecto a esto. Quizás un hombre, vuelvo a repetir, llamado al ministerio, sabiendo que Dios lo llama a ser un pastor, sabiendo que Dios lo llama a servir en su iglesia. El tiempo es importante. El tiempo de Dios, Dios lo va estableciendo y lo va mostrando, y la iglesia de Cristo va reconociendo a esos hombres, y cuando la iglesia los reconoce, entonces ese llamamiento es confirmado. Pero ¿saben qué? Esos son casos particulares. El caso general que todos nosotros vivimos es que el tiempo de Dios siempre es hoy. El tiempo de Dios para las cosas que Dios nos pide siempre es hoy. Hoy es cuando tengo que aplicar. Hoy es cuando tengo que pedir perdón. Hoy es cuando tengo que buscar al Señor. Hoy es cuando tengo que acercarme en arrepentimiento y fe si todavía no le conozco. Es hoy, no es mañana. No es cuando llega un momento perfecto. El que escucha la voz del Señor tiene que saber que el tiempo del Señor también es claro. Si Dios golpea tu alma confrontando un pecado, tienes que saber esto. Eso no puede esperar. Eso no espera el tiempo. Eso no espera la ocasión. Eso debe ser hecho inmediatamente cuando uno escucha su voz. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día que el Señor nos llama. En tercer lugar, encontramos también la obediencia de Moisés en el versículo 20. No solamente su disposición, sino también su obediencia. Entonces Moisés, después de escuchar a Dios, tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Qué interesante que el mismo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, haya puesto esa frase por separado. Y tomó la vara que Dios le había dicho que lleve. Como diciendo, era algo complejo, pero él estaba listo para hacerlo, que no estaba seguro, pero lo iba a hacer. Ahora, es interesante mirar aquí a un Moisés obediente a lo que el Señor estaba diciéndole. Un Moisés que fue y estuvo dispuesto a mover a su familia para ir a otro lugar para poder cumplir lo que Dios le había dado. En cuarto lugar y último, en esta primera escena, nosotros vemos algunas instrucciones muy concretas que el Señor le da a Moisés. En el versículo 21 hasta el 23 encontramos esas instrucciones y podríamos decir que hay dos cosas claves que el Señor le dice. En primer lugar, el Señor establece cuál es la misión y lo que Moisés tiene que hacer en el versículo 21. Le dijo, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. La primera cosa que queda clara es que Dios le vuelve a repetir, cuando estés en Egipto, anda donde Faraón. No solamente hables con los israelitas, no solamente les muestres a ellos las señales para que crean, anda delante de Faraón para que él también sepa lo que yo estoy diciendo. Estaba clara la orden, estaba clara la misión, y en medio de la misión que Dios le da, hay algo que surge o que se levanta de este texto que pudiera causar una cierta intranquilidad cuando lo leemos. Y lo que surge es esto. Ve y dile, porque
Yo endureceré su corazón. Yo endureceré su corazón. Y quisiera hacer como un paréntesis, simplemente para explicar esta frase tan importante. Esta frase se vuelve a repetir cuando las plagas aparecen y efectivamente el faraón es endurecido por Dios para no escuchar y no obedecer las palabras de Moisés. Ahora, alguien podría decir, pastor, el concepto de endurecer el corazón es un concepto complicado. Y yo tengo que decir, definitivamente lo es. Pero tengo que también decir y abrazarme de una verdad bíblica. Dios tiene el derecho de endurecer a quien Él quiere y de suavizar a quien Él quiere. ¿Tiene el derecho o no? Claro que sí. Él es el soberano. Él es el dueño de todas las cosas. El pedazo de barro no le puede decir al que lo hace, ¿por qué me haces así o por qué no? Porque de quien Él quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pablo lo dice utilizando la ilustración del faraón. Ahora, aunque eso es absolutamente verdad, y Dios es completamente soberano para hacerlo, y Dios no tiene por qué pedir permiso a la criatura para poder decir, ¿te gusta cómo lo hago? ¿Te estás de acuerdo con lo que yo quiero hacer? Dios es soberano. Pero hay una segunda cosa importante que no podemos dejar de ver aquí. Cuando ustedes leen el registro bíblico, Moisés va y habla y dice el texto bíblico, y Faraón endureció su corazón. Y luego va la segunda vez y vuelve a decir, y Faraón endureció su corazón. Y no es sino hasta después de muchas veces que repite esa misma frase, que el registro bíblico comienza a decir, y Dios endureció el corazón de Faraón. Aunque Dios tiene toda la autoridad para endurecer a quien Él quiere y tener misericordia de quien Él quiere, la forma en cómo Dios se ha revelado en su palabra es que Él no obra simplemente como alguien arbitrario. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios que extiende misericordia y busca el quebrantamiento de aquel que escucha su palabra. Cuando estaban los líderes de Israel en el tiempo de Jesús, el Señor Jesús fue. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué tantas señales? ¿Por qué cada vez que Él se paraba había algo asombroso que sucedía? ¿Saben por qué? Porque Dios estaba certificando que lo que ese hombre decía era verdad. Él era Dios. Él era el Hijo de Dios. Él vino a la tierra a darle vida a todo aquel que cree. Tantas señales para probar la misma verdad. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? En vez de quebrantar el corazón, estos hombres impíos lo endurecieron de tal manera que después la discusión ya no fue, es que yo no estoy seguro que él haya hecho el milagro. No, ellos sabían que él había hecho el milagro. El endurecimiento les llevó a decir, pero esos milagros tú los hiciste en el poder del diablo. Los hombres endurecen su corazón, aunque el Dios de misericordia extiende gracia para que se quebranten. Ahora, definitivamente, a quien Dios quiere quebrantar, lo quebranta y no necesita su permiso. Pero a lo que estoy tratando de explicar y hacer mención ahora es que este endurecimiento del corazón que aparece en este texto es una realidad que siempre está abrazada con un Dios de misericordia que da luz, pero que el hombre impío, en vez de quebrantarse, se endurece. Quiero decirte algo en esta mañana. No permitas que tu corazón se endurezca. Alguien ilustró alguna vez diciendo que el sol es el mismo, pero la mantequilla se derrite y el barro se endurece. Y eso no tiene que ver simplemente con el material, porque todos somos perversos en nuestra naturaleza. Y nadie busca a Dios por su propia cuenta cuando Cristo no lo ha encontrado. Sin embargo, hay una responsabilidad humana que uno no puede dejar de ver. No endurezcas tu corazón. Porque ¿sabes qué es lo inevitable? Que después de endurecerte, se va a comenzar a decir,
y Dios lo endureció. Hay misericordia aquel que escucha las palabras de Dios. Hay misericordia si alguien puede escuchar la verdad de Dios y quebrantarse delante de Él, rompiendo su orgullo y dejando de dar argumentos. Pero quiero decirte una cosa: si mañana te pierdes por toda la eternidad, nunca se va a poder decir que no recibiste la gracia de Dios al escuchar su verdad y escuchar que Él te llamaba: arrepiéntete. Dios tiene la autoridad para endurecer, pero la forma en la que Dios obra con los hombres es a través de su misericordia. No endurezcas tu corazón. La segunda cosa que el Señor le dice a Moisés tiene que ver con instrucciones muy claras sobre lo que él tenía que hacer. En primer lugar, podemos decir que Moisés tenía que hablar de parte del Señor. El versículo 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Fíjense que la expresión que habla de Moisés habla como se habla de los profetas más adelante. Palabra de Jehová vino a mí, y el Señor de los ejércitos dice. Está haciendo la función de un profeta. Él tenía que ir y expresar y hablar de parte del Señor. Pero hay una segunda cosa. Él también venía a revelar lo que Dios decía. Fíjense el versículo 22. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué era eso? Era una revelación de parte de Dios. ¿Por qué tengo que dejar ir a este pueblo? ¿Por qué este pueblo tiene que salir? Sencillamente porque es mi hijo, porque es mío y porque te estoy pidiendo que lo saques. Esa revelación que Moisés iba a llevar era la revelación que Dios le estaba dando al faraón. Hay una tercera cosa. Él también tenía que demandar lo que Dios estaba pidiendo que demande. ¿Qué era lo que Dios demandaba? Versículo 23. Déjalo ir. Déjalo ir. Y en cuarto lugar, también él tenía que proclamar lo que Dios estaba advirtiendo. En el versículo 23 dice: he aquí yo voy a matar a tu hijo. Pregunta: ¿quién tenía que hablar todas esas cosas? Moisés. Él se iba a parar de parte de Dios y estaba recibiendo directamente la instrucción de parte de Dios de lo que él tenía que decir y hacer delante de Faraón. Ahora, escuchen esto con mucha atención. Nosotros pudiéramos mirar en este cuadro exactamente cuál es la función de un predicador y de alguien que enseña la palabra de Dios, de un pastor en nuestros días. Fíjense esta conexión. El Señor dice cuál es la misión y tiene que decir qué es lo que tiene que hacer. Pero el predicador habla de parte de Dios, revela lo que Dios ha dicho, demanda lo que Dios quiere y proclama lo que Dios advierte. Un predicador de la palabra que no haga eso no es un predicador de la palabra. Los predicadores no tenemos el derecho de cambiar el mensaje que Dios nos ha dado. Los predicadores no tenemos el derecho de poder decir algo que nosotros creemos o acomodar lo que nosotros creemos que sería mejor. Hace muchos años atrás en la historia hubo un hombre llamado Marción que, pensando que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo eran dos dioses distintos, él dijo: el del Antiguo Testamento es malo, así que lo que vamos a hacer es, la Biblia que nos va a quedar es simplemente donde se vea al Dios bueno, porque hay que defender a Dios. Hay que hacer que Dios parezca lo que es. Él es un Dios bueno. Así que, tratando de hacer esta defensa humana, quitó todos los pasajes y las cosas que hablaban de Dios, diciendo: destruye tal cosa, mata tal cosa. Y un Dios mostrándose con un carácter tan firme. Si hay algo que nosotros vamos a tener que aprender toda nuestra vida, es que Dios no necesita gente que pueda ayudarle a quedar bien delante de los hombres. Dios no necesita personas que puedan explicar con palabras más bonitas lo que la Biblia dice, porque la Biblia es un poco tosca. Y estoy hablando específicamente del pecado, de la perdición, de lo que Dios reclama, de lo que Dios le dice a los hombres que tienen que escuchar. Las iglesias se han vaciado de hablar de pecado
para comenzar a hablar cosas que sean agradables a los oídos de las personas, porque a los hombres no les gusta escuchar esa realidad. Pero cuando alguien rehúsa predicar la verdad de Dios, no puede llamarse un predicador de la palabra, porque el que predica la palabra habla de parte de Dios. Tiene que revelar lo que Dios está diciendo. Tiene que demandar lo que Dios demanda. Dios demanda que los hombres se arrepientan. Yo no puedo pedir otra cosa. Yo no puedo invitarlos a hacer otra cosa. Yo no puedo inventar un evangelio que sea agradable. Mi única responsabilidad es presentar la verdad de Cristo, proclamarla de tal manera que las demandas que Dios está haciendo, los hombres las puedan escuchar. Y Dios no está diciendo, yo tengo un plan maravilloso para tu vida. Dios está diciendo, si no te arrepientes vas a perecer. Dios está diciendo, hoy es el tiempo agradable, no lo demores más. Porque mañana no voy a ser el Salvador, sino el juez. Un predicador que deja de reclamar lo que Dios reclama y que deja de proclamar las advertencias que Dios hace, no puede ser un predicador. Y un pueblo que no quiere oír lo que Dios tiene para decir, no puede llamarse pueblo. Mis hermanos, exijan que se predique la palabra de Dios en este púlpito. Porque eso es lo único que puede sostener nuestras almas. Eso es lo único que nos va a dar un cuadro verdadero de quién es Dios. Eso es lo único que nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Por eso todo tiene que ser evaluado por su palabra. Amén. Así concluimos la escena número 1 y eso nos lleva a nuestra escena número 2. Moisés sale de Madián y se está yendo entonces hacia Egipto. Pero hay algo interesante que pasa en esta escena. Es interesante porque aparentemente nadie lo puede entender. ¿Qué es lo que sucede? Dios envía a Moisés, le dice que vaya a Egipto, pero de pronto en el versículo 24 dice lo siguiente: y aconteció en el camino, es decir, mientras Moisés iba a obedecer lo que Dios le había mandado hacer, mientras Moisés iba en dirección a donde Dios lo mandaba, en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué es lo que pasa? Señor, estoy obedeciendo lo que me estás mandando. Estoy yendo a Egipto, voy con mi familia, ya me despedí de mi suegro. El Señor sale a matarlo. Algunos comentaristas bíblicos como Matthew Poole y Matthew Henry dicen que se imaginan, ellos dicen así, nos imaginamos como el ángel de Jehová con la espada desenvainada en la mano, acercándose a Moisés como se acerca a alguien que viene delante de ti para matarte. El tiempo se acorta. Hay alguien con ganas de destruir a Moisés, con un celo en sus ojos, acercándose a él para matarlo. ¿Qué es lo que sucede? Pero luego en el versículo 25 vemos a su esposa actuando de una manera inusual. Séfora toma una piedra afilada y le corta el prepucio a su hijo y lo echa a los pies diciendo: a la verdad tú eres un esposo de sangre. ¿Qué pasaje más raro, sí o no? Y finalmente en el versículo 26 termina diciendo: y así le dejó ir. Es decir, y por causa de lo que Séfora hizo, ese soldado que venía con su espada listo para atravesar a Moisés, lo dejó. Este es un cuadro complejo. Mucho se ha dicho sobre este cuadro. Algunas cosas de una manera muy incorrecta y otras que han sido de mucho provecho al alma. Yo solamente quisiera resumir la enseñanza que hay aquí a través de hacernos algunas preguntas que son importantes. En primer lugar, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? La respuesta que nosotros encontramos, y les voy a argumentar por qué, es que Moisés iba a morir por causa del celo de Dios
porque Moisés había sido negligente en circuncidar a su hijo. ¿Y cómo podemos saber eso? En primer lugar, por lo que hizo Séfora. Cuando Séfora vio que la cosa se puso complicada, de alguna manera ella sabía lo que tenía que hacer. Agarró una piedra y le cortó el prepucio a su hijo, lo circuncidó con una piedra. La cosa era compleja, pero el hecho de que ella haya hecho eso demuestra que sabía cuál era el problema. En segundo lugar, también por el resultado de que ella haya hecho eso. ¿Por qué sabemos que el problema era que su hijo no estaba circuncidado? Porque cuando lo circuncida, ¿qué es lo que Dios hace? Lo deja a Moisés. Pero en tercer lugar, porque había una advertencia muy clara de que toda la descendencia del pueblo de Dios tenía que circuncidar a su hijo al 8º día, y el que no haya sido circuncidado tenía que ser cortado del pueblo. Ahora, entendemos entonces por qué Dios quiso matarlo, porque él no había circuncidado a su hijo. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿pero por qué tanta severidad? ¿Por qué el no haber circuncidado era un tema tan complicado? ¿Por qué era tan complejo al punto de que Dios está listo para matar a aquel hombre que él iba a enviar a resolver el problema de Israel? ¿Es tan complicado como para que pase algo así? Y la respuesta es sí. Porque si Dios hubiera estado exagerando, exagerar es mentir. Y Dios no miente. Así que si Él tomó esa medida es porque lo que Moisés estaba haciendo era algo completamente grave. Y hay algunas razones que podríamos considerar. En primer lugar, había tanta severidad por el conocimiento que tenía Moisés. Yo quiero recordarles que Moisés era un hombre que entendía los asuntos del pueblo de Dios. Él fue criado como un hebreo, aunque cuando literalmente fue destetado, él fue llevado al palacio del faraón. Pero todos sus primeros años él fue formado entendiendo en qué consistía el pacto que Dios había hecho con Abraham, que todo judío tenía que ser circuncidado. Él mismo había sido circuncidado. Él lo sabía. Pero hay una segunda cosa importante que él también sabía. Él recibió una revelación de Dios que ningún otro hombre había recibido. Y cuando Dios está hablando con él, le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, y yo abro paréntesis, porque yo estoy aquí, es santo. Él había recibido la revelación de un Dios absolutamente santo. De un Dios puro que no puede convivir con el pecado. Un Dios que es un Dios de promesas y de pacto. Él sabía quién era Dios. Pero fue negligente. Pero también hay una segunda razón por la cual había tanta severidad. Por la responsabilidad que Moisés había recibido. No solo por el conocimiento que él tenía, sino por la responsabilidad. Miren lo que dice el comentarista Matthew Poole sobre eso. ¿Qué podría ser más absurdo que el hecho de que aquel que se convertiría en el dador de la ley estuviera viviendo en una manifiesta violación de la ley de Dios? ¿Pudiera haber algo más absurdo que eso? Oh, yo soy el que te da la ley. Sí, pero mira cómo la violas. Mira cómo ni siquiera cumples el primer mandato que el Señor nos dio. Hubiera sido una contradicción, hubiera sido una burla para una misión tan sagrada como la que él había recibido. Hubiera sido una contradicción para el pueblo de Israel que necesitaba ver con claridad el poder y la santidad de su Dios. Él estaba tomando de una manera negligente un llamamiento y una responsabilidad tan sublime como la que había escuchado. Mis hermanos, Dios no exagera. Y para Dios ese asunto fue un asunto tan grave que estuvo dispuesto a matar a Moisés. Ahora, si nosotros traemos eso a nuestra vida en esta mañana, ¿qué es lo que esto implica? Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, y sobre todo en estos pasajes que nos revelan mucho del carácter de Dios,
Nosotros deberíamos ser conscientes, mis hermanos, de que nosotros podemos conocer a Dios a través de conocer qué cosas le agradan y qué cosas le desagradan. Cuando uno está con una persona y comienza a conocerla, uno se da cuenta que hay cosas que le agradan y cosas que le desagradan. Y cuando uno quiere agradar a la otra persona, va a hacer aquellas cosas que sabe que le agradan. Cuando nosotros miramos la Escritura, conocemos quién es Dios. Y yo quiero dejar algo en sus corazones y en sus mentes en esta mañana. Y quiero pedirle a los niños que escuchen también esto con mucha atención. Dios no es un Dios con el que se puede jugar, como que si Él mirara el pecado como algo insignificante. Evidentemente en este pasaje donde Dios estaba dispuesto a matar a Moisés, se revela el desagrado que Dios siente cuando alguien sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. A veces nosotros pensamos que Dios lo pasa por alto. Algunos tuvimos el privilegio de tener padres muy bondadosos. Y a veces esa bondad nos hacía pensar y nos distorsionó la imagen de lo que era correcto. Porque nos dejaban pasar ciertas cosas que no estaban bien. Y uno comenzó a pensar, debe ser que con Dios también es así. No, ese Dios del Antiguo Testamento, pastor, ya no es el nuestro. Yo quiero enseñarle una verdad importante. Dios no cambia. Y lo que le desagrada en el pasado le sigue desagradando hoy. No hay nada que desagrade más a Dios que la hipocresía. Una vez escuché a un gran predicador diciendo que lo contrario a la fe y a la gracia de Dios no era el aspecto de pecado, no era el aspecto de estar separado de Dios. Eso es lo inevitable que los hombres tenían. Lo contrario a la fe y a la gracia de Dios que el Señor vino a predicar era la hipocresía que los fariseos tenían. Ellos sabían. Ellos sabían. Pero quisieron ser negligentes. Quisieron endurecerse. ¿Y sabe qué es lo que el Señor nos dice en esta mañana? Ustedes saben. Yo no puedo tener una conciencia tranquila sabiendo que sé lo que Dios quiere, pero no lo hago. Y que en esta mañana Dios quite la tranquilidad de sus conciencias, de saber qué es lo que Dios espera de ustedes y no hacerlo. El pecado no es grave cuando se descubre. El pecado no se convierte en algo grave cuando nos avergüenza. El pecado es grave cuando Dios lo ve. El pecado es grave cuando Dios ve nuestra negligencia. El pecado es grave cuando pensamos que podemos ir a hacer lo que Él nos llama a hacer, sabiendo que hay algo que no hemos resuelto. Hermanos, nuestro Dios es santo. Y esa santidad tiene que llevarnos a pensar cómo debemos conducirnos delante de Él. En último lugar, en esta mañana, la tercera escena, llegando a Egipto. Quiero que noten que hay tres cosas que suceden aquí y son tres encuentros. El primer encuentro es el encuentro que hay entre Aarón y Moisés, que por cierto es un encuentro precioso. Hay personas que a veces se reencuentran con su familia después de muchos años. ¿Qué alegría trae eso? Y esto es un reencuentro después de 40 años de uno que se creía que estaba muerto. Y de pronto regresa y el Señor habla con Aarón en el versículo 27 y le dice: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y fíjense este encuentro, y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Qué alegría, qué encuentro entre ellos. Y entonces Moisés le contó a Aarón
todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. El primer encuentro fue entre Aarón y Moisés. Pero luego hay un segundo encuentro en este texto también, que está en el versículo 29 y 30. Y es el encuentro entre Aarón y Moisés y el pueblo. Y entonces Aarón y Moisés reunieron a los ancianos, versículo 29, y comenzaron a hablar, versículo 30, acerca de todas las cosas que Jehová había dicho. E hicieron las señales delante de los ojos del pueblo. Pero hay un tercer encuentro clave. El pueblo se encuentra con Dios. Versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Qué cuadro tan precioso encontramos en este texto. Ese pueblo que quizás por mucho tiempo habrá sentido que Dios se había olvidado de ellos, o que la promesa ya no se iba a cumplir, o que simplemente la creencia que ellos tenían de Dios era un asunto tradicional que habían recibido sus padres. Pero cuando ven las señales y escuchan las palabras de Moisés, yo me imagino esa escena. Moisés diciendo: hermanos, Dios ha oído su clamor. Lo que ustedes han dicho en secreto, en medio del dolor, de las lágrimas, Dios lo ha escuchado. Él ha visto su aflicción. Y estas señales que traigo delante de ustedes es simplemente para que ustedes sepan que Dios me apareció y que Dios nos va a sacar de aquí, porque Dios ha dicho que ustedes son su hijo. Qué alegría saber que ese pueblo se encontraba otra vez con su Dios y que ahora ese camino de redención comenzaba a tenerse de una manera mucho más sólida, mucho más profunda, mucho más tangible. Dios había escuchado a su pueblo. Quisiera terminar en esta mañana dando algunas aplicaciones prácticas sobre lo que hemos dicho hoy. Mis hermanos, el viaje que nosotros tenemos en esta tierra, en esta vida cristiana, es un viaje que tiene que ver con escuchar las instrucciones de Dios y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entre algunos de los comentaristas bíblicos, ellos decían: ¿por qué Moisés habrá sido negligente en poder circuncidar a su hijo? Y entonces algunos dicen: bueno, quizás porque Séfora era una mujer que no venía de la cultura judía. Quizás ella, al mirar lo que estaba diciendo Moisés, mira, hay que circuncidarlo, quizás ella pensó: no, es muy pequeñito, va a salir sangre, eso es complicado, se puede morir. Y entonces muchos atribuyen que la negligencia tuvo que ver con un tema de un matrimonio entre un creyente y una no creyente. Pudiera ser así o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es una realidad. Nosotros también somos negligentes y hay muchas razones por las cuales lo somos. Mis hermanos, no hay ninguna razón para trazar las cosas que Dios nos pide que hagamos hoy. No hay ninguna. Cuando uno mira su rostro en el espejo que es la palabra de Dios, uno tiene la necesidad de contemplar lo que es. Y al asombrarse de lo que ve y no agradarse de eso, pedirle ayuda al Señor. Y el Señor, al igual que con el pueblo de Israel, escucha nuestra aflicción. Y Él es capaz de sostener, ayudar y fortalecer a todo aquel que necesita esa ayuda. El problema, mis hermanos, es que muchas veces nuestras oraciones están basadas en las cosas que queremos recibir. Señor, dame esto, Señor, te pido eso, Señor, te pido... O a veces también de una manera mucho más espiritual, hablando de la necesidad y lo que otros tienen. Señor, te pido que tú puedas salvar a tal persona. Pero hay una realidad que tiene que estar conectada con nuestras peticiones. Mira tu realidad, contempla lo que eres, mira lo que Dios te pide y luego ponte de rodillas delante de Él clamando que te fortalezca, clamando que te sostenga, clamando que te ayude a cambiar aquellas cosas que tú sabes que hoy Él habla a tu corazón.
Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si eres un creyente, tú sabes que nuestra santificación tiene que ver con el esfuerzo de estar en esa disciplina constante de que Dios toque en nuestras vidas aquellas cosas que tienen que ser cambiadas. Eso nunca termina. Pero la única manera de avanzar es que cuando tú escuchas algo que Dios te dice, tienes que ser obediente y hacerlo. Por favor, les ruego, no confundan conocer más cosas de la palabra de Dios que el hecho de escuchar su voz. Porque hay muchas personas que conocen muchas cosas de la palabra de Dios y no escuchan la voz del Señor. Que el escuchar su palabra, que el aprender cosas sea constantemente un llamado a que podamos evaluar las cosas. Y recuerden esto, nunca puedo pedir tener paz en mi conciencia si yo estoy haciendo algo o dejando de hacer algo que yo sé que Dios me ha dicho que debo cambiarlo y que deliberadamente no voy a hacer nada al respecto. Aquí no pueden haber olvidos, aquí no pueden haber negligencias. Un corazón que tiembla delante del Señor, que tiembla cuando se escucha su palabra, quiere obedecer con disposición lo que el Señor ha dicho. No endurezcas tu corazón hoy. No endurezcas en las cosas que sabes que Dios quiere que hagas algo al respecto. Quizás es tu casa, quizás tus hijos, quizás tu esposa, quizás tus finanzas, quizás un negocio que sabes que no agrada al Señor. Quizás algún tipo de relación que está destruyendo la paz que tienes en tu alma. Quizás estar coqueteando con algún tipo de pecado. Quizás dejar la puerta abierta a ciertas tentaciones. Quizás seguir jugando a que Dios no tiene una espada en su mano y que Él no va a salir a tu encuentro y que Él no te va a matar. Tenemos que dejar de jugar. Escuchemos su voz y dejemos que el Señor sea glorificado en las preciosas cosas que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Y si tú no eres creyente, quiero decirte que tu problema es mayor. Porque Dios sí tiene una espada en su mano. Y es solamente cuestión de tiempo para que Dios te destruya. La diferencia con esta historia y tu caso es que no importa si te circuncidas o circuncidas a tus hijos, o hagas buenas obras, o vengas a la iglesia, o te bautices. Nada de eso va a decir, como dice en este texto, y le dejó. Nada de eso va a hacer que el Señor te deje y quite su espada de donde está apuntando. Lo único que puede calmar y dejar esa ira con la que el Señor se acerca a destruirte es la gracia que Él ha otorgado a través del Señor Jesucristo. Tú eres su enemigo. Y lo único seguro que tienes en tu vida es ser destruido por Él. Pero ponte así como Séfora en este pasaje y clama de rodillas, como quizás ella clamó por su esposo. Clama a Cristo. Pídele que su sangre pueda limpiarte de tus pecados. Pide que a través de su sacrificio perfecto, Dios no tome en cuenta los tuyos. No tienes otra opción. No tienes a dónde correr. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad.
Señor, qué bien nos hace ser confrontados por ti. Reconocemos nuestra soberbia, nuestra negligencia, el cómo nos hemos acostumbrado a veces a vivir desafiándote, a vivir pensando que tú no vas a salir a nuestro encuentro. Pero Señor, pon delante de nosotros una vez más nuestra capacidad y nuestra condición. Y pon una vez más delante de nosotros tu majestad y tu grandeza. Muestra la verdadera forma que somos y muéstrate glorioso como tú eres. Quebranta nuestros corazones, Señor. Quebrántanos de pecados ocultos. Quebrántanos de aquellas cosas que quizás traemos por años. Permítenos ponernos a cuentas contigo. Porque no queremos hacer lo que tú nos has llamado a hacer sin estar completamente en orden delante de ti. Traspasa nuestros corazones, Señor. Quebranta nuestras almas y glorifícate. Salva a los que no te conocen y tráelos en verdadero arrepentimiento y fe. Tuya es la gloria, el imperio y el poder. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.